En este domingo, una vez más, aprendemos a conocer a Dios. Los textos nos dicen quién es Dios y cómo actúa Dios en nuestra vida y en nuestra historia. En nuestra vida y en nuestra historia y en una realidad que no es tantas veces como nosotros quisiéramos, sino que es tozuda, es la que es. Es un mundo en el que hay buenos y malos y que muchas veces resulta muy complicado decidir quién es quién. Vamos pues a desentrañar los textos con atención. Domingo 16 del tiempo ordinario. Ciclo A, 23 de julio de 2023. Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente, porque tu fuerza es el principio de la justicia y tu señorío sobre todo te hace ser indulgente con todos. Despliegas tu fuerza ante el que no cree en tu poder perfecto y confundes la osadía de los que lo conocen. Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de tu poder cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente, diciendo: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo, y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. El primer texto es del libro de la sabiduría. Una vez más son esos sabios de Israel que reflexionaban sobre el mundo, sobre las circunstancias que rodeaban el comportamiento de los seres humanos, los que nos van a decir quién es Dios. Y uno de los temas escondidos en el Antiguo Testamento es el tema de la incomparabilidad de Dios, que aparece de manera velada, de manera transversal en todo el texto del Antiguo Testamento. Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de ti. Está hablando de otro Dios. Es decir, está intentando darles a entender a aquellos que escuchaban a los sabios que es este Dios que no es comparable a otro Dios. Y ese Dios que no es comparable a otro Dios es el que nos está diciendo a través de los sabios: a quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente, porque tu fuerza es el principio de la justicia, y tu señorío sobre todo te hace ser indulgente con todos. Este es nuestro Dios, nos conoce perfectamente, nos ha hecho, ha modelado nuestro corazón, y ese Dios despliega su poder perfecto
y confunde la osadía de los que lo conocen. A veces tenemos que tener en cuenta que somos muy osados, creemos conocer a Dios. Pues no, tenemos que romper una vez más nuestros esquemas. Ese Dios juzga con moderación, gobierna con mucha indulgencia y hace uso de su poder cuando quiere. Pero la conclusión final es lo más estupendo, lo que más nos llena de esperanza, porque nos conoce, porque sabe quiénes somos. Cuando dice el texto, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. ¿Qué quiere decir que el justo debe ser humano? Que somos humanos, y hay que afirmarlo una vez más, que no somos perfectos, que estamos en camino de la perfección, y es ese Dios el que nos va cambiando con su poder, con su indulgencia. Y si nos equivocamos, nos da la esperanza, ya en el Antiguo Testamento, de que, teniendo claro nuestro arrepentimiento, nos perdona. La segunda lectura es, una vez más, de la carta de San Pablo a los romanos. Pues ese Dios que hemos visto en la primera lectura acude en ayuda de nuestra debilidad. Y acude en ayuda de nuestra debilidad, en este caso, para pedir lo que conviene, porque nosotros muchas veces no sabemos lo que tenemos que pedir. Pero este término pedir es mucho más amplio. Acude para darnos la vida que nosotros no sabemos darnos a nosotros mismos. Por eso el Espíritu intercede con nosotros y por nosotros con gemidos inefables. Él es el que amplía la humanidad para dejar espacio al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, como dice al final en este breve texto de San Pablo a los Romanos, escruta los corazones, nos conoce, sabe nuestros límites, nuestras vulnerabilidades. Y, por lo tanto, ese Espíritu escruta el corazón, sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión en favor de los santos es según Dios. Y finalmente el Evangelio. El Evangelio, una vez más, nos demuestra que Jesús es un gran sociólogo de su tiempo, que interpreta bien lo que acontece a través de las parábolas, de las metáforas, para de ahí darnos lecciones de vida, de comportamiento cotidiano. Y ahí vemos cómo en esta parábola, a la cual acude, como siempre, mucha gente a escuchar a Jesús, vemos una comparación. Un hombre que tiene un campo estupendo, el mundo rural que él veía todos los días. Y en ese campo estupendo, ese hombre siembra con mucha ilusión trigo, semilla buena. Pero un enemigo siembra cizaña en medio del trigo y se marcha. Alguien que no le querría bien, alguien que tenía otros criterios, otra forma de concebir la historia y la vida. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando el trigo empieza a verdear, se formaba la espiga y apareció también la cizaña. Crecieron juntos, porque cuando llueve, llueve para todos, para justos e injustos. Llueve para el trigo y para la cizaña. Y los criados fueron a decirle al amo: pero no sembraste buena semilla en el campo, ¿de dónde sale la cizaña? Él les dijo clarísimamente: un enemigo lo ha hecho. Y los criados dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No. La prudencia se impone, porque mientras no esté el trigo maduro y la cizaña también, que se vean claramente por dónde van los tiros, podéis arrancar con la cizaña también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando la siega llegue, tirad a los segadores. Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Es una lección de vida, de historia, de interpretar lo que sucedía en su tiempo ya en las comunidades cristianas,
lo que sucede hoy, aquí y ahora, en nuestras comunidades cristianas y en nuestro tiempo. Y la imprudencia nos puede llevar a destrozarlo todo, a confundirnos. No está maduro, es lo que nos dice Jesús. Hay que dejar que las cosas maduren. Y las cosas maduran cuando se ve realmente y de manera clara el fruto, lo que es trigo y lo que es cizaña. Si lo confundimos en el momento inadecuado, podemos hacer un desastre, como muchas veces sucede en nuestra iglesia de hoy, en nuestro mundo y en tantas realidades que nos rodean. Es una llamada a conocer a ese Dios que está por nosotros y con nosotros y que quiere sembrar trigo y que seamos trigo en su campo, pero que no olvidemos que vivimos en un mundo en el cual un hombre siembra cizaña y puede hacer mucho daño. Y ese hombre es aquel que está en contra de nosotros, en contra de la Iglesia, en contra de los valores cristianos, en contra de todo lo que supone, en una palabra, llevar adelante el reino y la misión. Porque siempre hemos de interpretar estos textos en clave de misión. Estamos sembrando para que el reino de Dios crezca con todo esplendor y con toda justicia. El libro de la sabiduría dice que Dios ejerce su justicia con entera imparcialidad y libertad, y de la misma manera su dominio soberano le permite usar clemencia con todos. El Salmo 86-85 es una oración que hacemos en la contrariedad. Ten piedad de mí, Señor. A ti estoy clamando todo el día. Tú eres clemente y misericordioso. Mírame, ten compasión de mí. Pablo enseña a los romanos a rezar, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Recomienda la oración constante, rezar unos por otros, e insiste en la acción de gracias. El Evangelio de Mateo nos relata una parábola de la que podemos sacar muchas enseñanzas. Dice: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo, y se marchó. Nos previene para que seamos cautos, que estemos vigilantes. Otra lección que nos da es ser prudentes, no lanzarnos a arrancar la cizaña, sino esperar al momento oportuno. Al tiempo de la siega podremos separar lo malo que irá al fuego y lo bueno del trigo que guardaremos en el granero. Es enseñanza de vida. Lo asemeja al trabajo de construir el reino.